Busque conmigo Efesios capítulo 4, continuamos en Efesios capítulo 4. Vámonos al versículo 7 al 12. Cuando usted lo haya encontrado, me regala un fuerte amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Lo tiene? Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pido al Espíritu Santo la guía completa para poder explicar estas partes, Señor, que sabemos que solamente se pueden interpretar a la luz del Espíritu Santo. Oro para que cada hermano, que cada persona que está conectado, Señor, pueda realmente entender lo que tú quieres mostrarnos. Enséñanos lo que tú quieres hablar en esta hora, para que seas tú ministrando a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Mire que nos hemos como tal vez no atascado pues en esa porción de la Biblia, pero sí hemos estado hablando mucho, porque venimos hablando desde anteriormente. En este capítulo 4, Pablo le dice a los señores de Efesios, si usted lo lee en el versículo 5, habla de unidad: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y me recuerdo que en ese estudio explicamos bien a qué se refería cada punto, ¿verdad? Un Señor, un solo dueño. ¿Quién es su dueño? Jesús, ¿verdad? Hablaba también una fe, nuestra fe en Jesús, que nos da salvación, porque Él es el que paga un precio en la cruz. Hablábamos también del bautizo, que es por el medio del cual usted da testimonio de que estamos claros en nuestra convicción de que hemos sido salvos por medio de la fe en Jesús. Y luego nos habla de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para cada punto de eso yo le di un texto bíblico para reforzar toda esa postura que Pablo les habla a los que están en Éfeso. Pero dentro de eso mismo, Pablo le va a hablar de dones. Eso lo veremos, si Dios permite, el otro miércoles. Pero también habla un tema interesante en el versículo 7 al 9, que son, y lo explicábamos la semana pasada, que son puntos, hermanos, bastantes, pero que han sido, ¿cómo decirle? Son puntos bastantes conflictivos, que han dado mucho de qué hablar. Yo les explicaba a usted, por ejemplo, si usted lee conmigo el 4:8, dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y yo explicaba que hay tres pensamientos teológicos muy bien marcados en esto. Cuando digo pensamientos teológicos, hablo de gente que durante siglos ha dado una posición, pero vale la pena volver a retomar y aclararle un punto, que estos puntos teológicos que hemos hablado la semana pasada, que hoy solo los voy a tocar, pero vamos al siguiente versículo, que también es un versículo bastante controversial y ha dado mucho que hablar, muchas interpretaciones. En este caso solamente le voy a hablar de dos interpretaciones. Son doctrinas secundarias. ¿Qué sucede con eso? Que no afecta en nada su salvación. Amén, hermanos. O sea, al final, por ejemplo, el miércoles pasado yo di tres posturas teológicas, y se dice teológicas, no doctrinales, porque teológica es que sí viene de la palabra de Dios. La interpretación que algunos grandes pensadores, grandes estudiosos de la Biblia, eruditos, que se van no solamente a la Biblia como tal, se van a los originales, gente que sabe griego, ¿verdad? No el griego el que se usaba en la palabra, con el que los manuscritos están. Entonces ellos sacaron estos pensamientos, que nosotros lo que hacemos pues es estudiarlos. Ahora, no va a cambiar nada su salvación, porque su salvación y la mía estamos claros que ha sido pagada en la cruz por medio de Jesús. Amén. Pero esos son puntos que son buenos conocerlos, para que nadie le vaya. Usted dice, bueno, esta gente, y yo lo expliqué el miércoles pasado,
estos teólogos son teólogos, se dedican al 100% a estudiar esto. Entonces ellos, algunos tienen ciertas posiciones y las vimos la semana anterior. Lea conmigo una vez el 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La semana anterior hablamos de esas tres posiciones. No sé si usted se acuerda. La primera era los creyentes y el paraíso. ¿Sí se recuerda de eso? Y esta posición teológica nos dice de que todos los que murieron, cuando Jesús en la cruz entregó su vida, Él bajó, Él estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo muerto? Básicamente 3 días. La tarde del viernes, todo el sábado y el domingo en la noche, ya en la madrugada, pues cuando llegaron ya había resucitado. Entonces Él dice que en ese periodo bajó, ¿verdad?, a traer la cautividad cautiva. Y uno de los pensamientos, el primero, los creyentes del paraíso, es que el cielo no es lo mismo que el paraíso. Si se acuerda que vimos allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, que cuando están los dos ladrones, uno lo injuriaba y le decía: si tú eres el rey, sálvanos a nosotros mismos. Si tú decías que ibas a destruir el templo y en 3 días lo ibas a construir, ¿porque no te salvas a ti mismo? Pero el otro le dijo, ¿cómo le dijo? Cabal eso. El otro le decía al otro que por qué él lo injuriaba si ellos sí tenían por qué estar pagando, pero él no ha hecho nada malo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? No le dijo en el cielo, le dijo en el paraíso. Y acuérdense que el paraíso, cuando en el Antiguo Testamento, cuando morían, se iban al paraíso y el Hades, ¿sí? ¿Se acuerda? El paraíso, los que habían creído y habían llevado una vida congruente, una vida justa y piadosa, y los otros pues iban al Hades como un área de tormento. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas en su capítulo 16. ¿Qué se mira ahí? El rico, Lázaro y el rico, ¿sí? Le conté a usted que el paraíso estaba de un lado, del otro lado estaba el Hades. Había una cima, es decir, un agujero muy grande que no permitía que de un lado pasasen al otro. Entonces ellos tenían contacto visual. Entonces cuando el rico ve a Lázaro, al cual él despreciaba cuando él estaba en vida, le dice: dígale que me vengan mi tormento es tanto, ¿verdad?, que me vengan a refrescar y todo lo demás, que me traigan una coca bien helada, ¿verdad?, climatizándolo, pues, ¿me entiende? Y entonces, pero dice esta posición de los creyentes del paraíso que Jesús bajó a traer a los que estaban en el paraíso para llevárselos al cielo. Y yo le expliqué a usted cuál era el último creyente del Antiguo Testamento que llegó al paraíso. ¿Cuál era? El ladrón, ¿verdad? Entonces, cualquier ladrón llega al paraíso, ¿verdad?, pero siempre y cuando cree en Jesús, ¿verdad? Porque el ladrón se corrijo, ¿o no se corrijo? Se corrigió, ¿sí o no? Jamás volvió a robar. No estaba muerto, pues no, ahí le dieron. ¿Y cómo iba a volver No tuvo tiempo, hermano, ya no podía, ¿verdad? Entonces, vimos esa primera posición. Luego vimos también la posición acerca del otro, era las almas liberadas. ¿Sí se acuerda de eso? Es una posición que decía: no creemos en eso. No creemos. Creemos que estaban atadas. La cautividad cautiva es aquella que no creían en Jesús, pero cuando creyeron en Jesús fueron liberados. Y eso es lo único que los libera, es la predicación de la palabra. Y cuando la gente creía y escuchaba de Dios y seguía a Jesús como su Señor y Salvador, entonces eran liberadas. Esa es la otra posición teológica que se conoce como almas liberadas, que lo expliqué en su momento. Hablé de Zaqueo, ¿verdad? Como Zaqueo, siendo un republicano, llegó, Jesús le dijo: hoy ha venido a tu casa la salvación. Entonces vimos el de la mujer también, que fue acusada, que la querían apedrear, y Jesús le dijo: vete y no peques más. Entonces ellos dicen que esa posición es la cautividad cautiva. No es que Jesús bajó al paraíso, sino que simple y sencillamente eran todos aquellos que a través de la predicación se convertían. Y luego vimos la otra posición, el opresor derrotado, donde eso hacía referencia a lo que Jesús hizo, donde venció el pecado, a Satanás y la muerte. Esa era, y yo le expliqué a usted que esa está, de hecho Pablo agarra un texto bíblico. ¿Cuál agarró?
ahí lo tiene en la Biblia. En él dice, por lo cual dice el 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué tiene al pie de su Biblia? Salmo 68. Y yo le decía a usted que este punto teológico del opresor derrotado era el hecho de que Jesús ahora, cuando en la cruz vence la muerte, de hecho dice que se oscureció, ¿verdad? Que dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz se oscureció todo, pero no era oscuro de lluvia. Algunos teólogos dicen que eran todos los demonios, las huestes de maldad, contentos porque dijeron: con Satanás, Jesús aquí en la cruz lo derrotamos, ¿verdad? Porque no era lluvia. Entonces también es una enseñanza, ¿verdad?, donde algunos teólogos dicen que eran las huestes de maldad viendo y casi que celebrando, ¿verdad?, que Jesús había sido derrotado. Pero esta posición del opresor derrotado hace referencia, por ejemplo, cuando David ganaba sus batallas, llegaban al pueblo y venía con todos sus guerreros y traían, porque si usted lee la cautividad cautiva, dice: y dio dones a los hombres. Es decir, que cuando iban y vencían una ciudad, todo lo que se podían llevar, en algunas Dios les permitía llevarse todo, en otras decía muerte, animales, no creo a nadie, porque depende, el punto era que dependía, si podía ser muy contaminante para el pueblo, no permitía que llevasen otras personas. Pero entonces esta posición dice que Jesús llegó al cielo con todos los que traía y los llevó y se los presentó al Padre y le dijo: esto es lo que tú me diste y yo te lo traigo y yo lo rescaté, ¿verdad? Esa era la posición otra que se daba sobre la cautividad cautiva, que es lo que significa esa palabra. Ahora, esas son las tres posiciones. El problema es que no solo es el versículo 8 el conflictivo, pero vuelvo a recordarle, y no quiero que usted se me vaya a extraviar. Amado, al final estos son puntos teológicos, no le afecten nada a su salvación. Pastor, ¿qué cree usted? ¿Cuál es la que a usted más le parece? Pues la primera, es la que más me parece. Si a usted no le parece, no hay problema, a usted le puede parecer la segunda, la tercera. Al final eso no va a cambiar nada, amén. Eso no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque son doctrinas, bueno, es enseñanza, pues, porque ni siquiera es una doctrina, es un punto donde algunos dicen: yo lo interpreto de esta manera, yo lo interpreto de la otra. Ahora, yo no le voy a decir a usted cómo yo lo interpreto. Yo aprendí estudiando, leyéndolo, porque no es tan fácil interpretar cuando usted encuentra estas palabras, la cautividad cautiva. Ahora, vamos a un versículo que tampoco es fácil de interpretar, que junto al versículo 8 también tiene una razón de ser, también tiene una enseñanza grande. Por ejemplo, veamos el versículo 9 en Efesios 4:9. Y eso dice el mismo Pablo: ¿de qué subió? ¿Qué es? Dice: sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, quedamos claros con las tres posiciones teológicas acerca de la cautividad cautiva, hermano. Espero haya entendido, ¿verdad? Si no, pues ahí van a estar en YouTube, usted los puede ver. Ahora, hoy le hemos titulado el descenso de Jesús. Dice aquí: y eso de que subió, ¿qué es? Dice: sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí encontramos dos posiciones grandes. He estado revisando y en algunas de estas posiciones es bien escueto lo que dan, pero hemos tratado de sacar o de poder extraer lo más importante. Recuerde que lo que Pablo primero está hablando es la unidad del Espíritu, y después habla acerca de lo que Jesús hizo cuando Él murió, cuando Él bajó, y la primera posición que vimos, la segunda y la tercera. Ahora, ¿qué dice acerca los grandes pensadores, los grandes teólogos, qué dicen acerca de este versículo 9? Porque léalo una vez más para que lo entendamos. Y eso dice el mismo Pablo: de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, aquí se hace referencia, hermano, y cuando dice que baja a las partes más bajas de la tierra, hay dos posiciones teológicas. Vamos con la primera. La primera se denomina la proclamación de Jesucristo. Yo tengo una Biblia, esta es la palabra de Dios para todos. Le voy a leer lo que dice en la primera de Pedro.
esta se basa en Primera de Pedro. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Este primer punto teológico, este primer punto, oposición teológica, denominada proclamación de Jesucristo, se basa en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cuando lo tenga, me da un amén, porque quiero que lo tenga a la mano. Dice la Biblia en el 3:18: porque también Cristo, como dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, oiga esto, pero vivificado en el Espíritu. 19: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, cuando Pablo dice, ¿y eso de que bajó? ¿Qué significa? Bajó a traer la cautiva cautiva, pero dice, ¿y eso que bajó qué significa? Entonces, una de las posiciones que dije es proclamación de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Proclamar. Le voy a leer Primera de Pedro 3, 18 y 19 en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Dice: Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a vida por medio del Espíritu. Oiga lo que dice el 19: por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Usted tiene ahí, dice el 19: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí quiero que tengamos un poquito de cuidado. Este texto bíblico lo utiliza la iglesia romana, la iglesia tradicional, para apoyar lo que es una doctrina o un dogma que ellos tienen. Bueno, yo creo que doctrina es, ¿cuál es? ¿Alguien se imagina cuál es? El purgatorio. Entonces ellos dicen, mire, ya ve, Jesús baja a los muertos y les predica para salvación. La Reina Valera, hermanos, al igual que todas las demás Biblias, ¿qué son? Son traducciones. ¿De dónde? De los originales, ¿ya? Entonces, tal vez no es que, no voy a, no, aunque Teólogo dice que es un error, ¿verdad? Pero la palabra que tuvo que haber existido ahí era proclamar, no predicar. ¿Qué es predicar? Vamos a ver, ¿ya llevaron homilética estudiantes de teología? Sí, pero ¿qué es proclamar? Perdón, ¿qué es predicar? ¿Perdón? Anunciar buenas nuevas, amén. Pero ¿de qué, para qué, cuál es el propósito o el objetivo de la predicación? Sí, para salvación, amén. Todas las pueden ustedes. Lleva un propósito. El predicar es, ¿cómo dice cuando usted convence a alguien? Persuadir a la persona. Esa es la palabra, persuadir. El proclamar, usted, por ejemplo, ¿usted cómo llegó a los pies de Cristo? Porque a través de la predicación usted fue persuadido ¿a qué? A creer en Jesús como su Señor. Amén. ¿Sí o no? O usted lo metieron a la fuerza y usted a la fuerza se hizo evangélico. Lo persuadieron. Es que la predicación es persuadir. Ahora, que hay diferentes estilos de predicación. Por ejemplo, por años se ha utilizado la intimidación evangélica. ¿Sí o no? Usted va a ir al infierno, pecador, porque usted se pinta el pelo, porque no se baña, porque huele mal, por lo que sea, hermano, ¿verdad? Pero ese es un evangelio terrorista, como tal, ¿verdad? Guerra de guerrillas, ¿verdad? Pero la predicación es persuasiva. Cuando usted se sienta y el predicador, que por eso oramos y le pedimos dirección al Espíritu Santo, es persuadido no por el predicador, sino por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo, hay una persuasión. Entonces, algunos teólogos dicen que en los originales la palabra no era predicar, era
proclamar. Ahora, ¿qué es proclamar, hermanos? La diferencia entre proclamar y predicar. ¿Qué es proclamar? Anunciar, declarar. No es lo mismo. Entonces, le vuelvo a leer 1 Pedro 3:19 en la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar. ¿Qué fue a proclamar? Su victoria a los espíritus que estaban presos. Fue a proclamar, no fue a predicar. Claro, la Reina Valera lo dice lo que en otro tiempo del 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, los teólogos dicen que el original realmente tuvo que haber sido proclamar. De hecho, en esta versión que yo le muestro, que es también cristiana evangélica, porque solo tiene 66 libros, habla de proclamar. Entonces, como estamos hablando que el primer punto teológico es proclamación de Jesucristo, el versículo 9 de Efesios, cuando dice que Él bajó, está diciendo que bajó no al paraíso, bajó al Hades, ¿sí? ¿A qué bajó? A proclamar la victoria sobre los que estaban encarcelados. Habían dos, ¿sí o no? Los salvos del antiguo y los que estaban presos. Por ejemplo, el rico, ¿verdad? Ahora, este punto dice que ese versículo 9 hace referencia a que Jesús bajó a proclamar su victoria, no a predicar, no a tratar de convencer. Ahora, usted tiene que saber que de aquí sacan la doctrina del purgatorio. Entonces la gente dice, cuando mueren, ¿verdad? Fíjense que hace poco estaba sintonizando radio y escuché una radio. A mí me gusta oír radios del Vaticano, las noticias del Vaticano. Y me gusta el tono de voz que tiene, porque creo que no es latina la señora, o si es latina, pues habla. Entonces me gusta escuchar que están. Pero dentro de eso sacaron y decían ellos que ese día, el sábado decían, es dedicado a la Virgen, porque dice que todos los sábados se le ora a ella, porque ella baja al purgatorio y que con cada rosario que usted ora para ella, ella rescata almas y se las lleva para el cielo. Perdón, yo no me río porque por respeto, pues, pero y empiezan y dicen que ese día es especial, que entonces la gente llama y dice, yo siempre oro los sábados y yo pido para que las almas salgan del purgatorio. La Biblia no me enseña nada de eso, pero ellos le pueden aducir, mire, aquí dice que Jesús fue a predicarle a los que estaban. Entonces, por eso está esa doctrina. Entonces tengamos cuidado. Por eso es importante que uno preste atención qué se refiere. Entonces, la primera posición es acerca de que Jesús llega a proclamar. Pero cuando usted es victorioso, ¿cómo lo proclama? ¿Con autoridad o no? Fíjate que ganamos, 3-0 ganamos. No. Jesús llegó, bajó, no al paraíso, fue primero al Hades y ahí les proclamó. ¿Pero a quiénes les proclamó? Pues a los antediluvianos. ¿Quiénes son esos? Antes del diluvio. Antes del diluvio. Si usted lee, siga leyendo ahí en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, o sea, Él pagó el precio, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, ojo, pero vivificado, ¿qué? Esto habla de que Jesús bajó en espíritu. ¿A dónde estaba el cuerpo de Jesús cuando Él bajó? En la tumba. ¿Sí? Ojo. Entonces dice que Él baja en espíritu. Y luego dice, vamos a ver, para llevarnos a Dios siendo la verdad muerta en la carne. Su cuerpo estaba muerto, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, ya les expliqué que la palabra es proclamar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, dice.
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días, ojo, entonces esta posición dice, los que estaban ahí en el Hades encarcelados eran los antediluvianos, porque aquí lo dice en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Pero qué desobedecieron? El mensaje que Dios les mandó allá en el libro del Génesis, en el capítulo 6, ¿por medio de quién? De Noé. Por medio de Noé. Ahora, dice que Jesús era el que vino a predicar y él era el arca donde se iban a salvar todos. Entonces dice esta posición que Jesús bajó en espíritu en el tiempo que estuvo, viernes, sábado y domingo para amanecer, en espíritu al Hades, y les predicó y les proclamó, o sea, les dijo: ustedes no creyeron por medio de Moisés que yo era el arca. Miren lo que dice, que sigue diciendo: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios nos dieron, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, vamos a ver si es cierto, ¿cuántas personas se salvaron en el arca de Moisés? Ninguna. Moisés no metió a nadie. Se fueron fácil, ¿verdad? Se fueron fácil, ¿verdad que sí? Oiga, hermano, ¿cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? Va, hoy sí. ¿Cuántas? 8. Noé, la esposa, 3 hijos y las mujeres de los hijos, ¿verdad? Entonces, imagínense cuántos se habían multiplicado. Y la Biblia dice que la maldad se había multiplicado y vivían desordenadamente. Noé les hizo el llamado a que se cambiaran su actitud, porque iba a venir un diluvio. Ahora, la pregunta es del millón: ¿hubiesen entrado todos a la barca? ¿Sí o no? No. Y entonces, solo los que entraran, los que lograran comprar palco, ¿verdad? Que los que tuvieran, ¿cómo se llama? Los que tuvieran algunos chero con Jafet, Cam y el otro, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si se arrepienten? Una lluvia, ¿sí o no? Dios no hubiera destruido, porque en el arca apenas tenía 150 metros, como por 14 de alto. ¿Cuántos hubieran entrado ahí? O sea, no era. Y los animales, hermano. O sea, este payasito, vos, el caballo. No. Entonces, ¿a quién entonces bajó a predicarle, según esta postura? A los antediluvianos, los que antes, que no entendieron que iba a llover y no le creyeron a Noé. Entonces, dice en el 20, lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. O sea, Dios tuvo paciencia en los días de Noé, dice, mientras se preparaba el arca. Realmente no me he metido a investigar, pero ¿cuánto habrá tardado Noé para construir el arca? No tenían sierras eléctricas, hermano. No tenían tantas cosas como ahora. Usted va y dice: deme tantas tablas de tanto, por tanto, por tanto. Tenían que ir a cerrar los árboles. ¿Alguien alguna vez con el hacha? Pero así, no me va a salir un palito. No es fácil, hermano. Y él la calafateó. Tenía que preparar la comida para los animales, para ellos. Y apenas eran 4 hombres. Las mujeres ayudaban, por supuesto, pero 8 para eso. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado, hermano? Por eso dice la paciencia de Dios. Dios dio un tiempo especial para que el pueblo se arrepintiese. Ahora, sigamos leyendo el versículo. Dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, ¿cuántas? 8,
es decir, 8. Ahí mismo nos dice la respuesta. Fueron salvadas por agua. Ahora, esto es lo que ellos enseñan. Ya le dije que Jesús pues estaba en un espíritu, todavía no había recibido su cuerpo glorificado. Así que Jesús no bajó a predicar, a que se arrepintieran, sino a proclamar su victoria. Ya dijimos que predicar es convencer o persuadir, y proclamar, declararse victorioso. Entonces, cuando a usted le hablen de la doctrina, de la, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Sí, no, pero ¿cómo se llama? Purgatorio. No existe, hermano. Ah, pero ahí dicen 3:18. Sí, pero no se refiere a eso. No se refiere a eso. Ahora, esta es la posición primera. Hay otra posición que, bueno, para terminar esta, después de eso, que Jesús se declara victorioso, pasa al paraíso, se lleva todas las almas que están en el paraíso, se las lleva al cielo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y ahora Jesús está como un rey llenándolo todo. Efesios 4:10. Efesios 4:10. Efesios 4:10. Vea lo que dice. Dice: el que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? Esa es la posición que da acerca del versículo 9. Ya vimos las posiciones de la cautividad cautiva que se refieren. Si usted me pregunta, me quedo con la primera posición, pero si usted tiene otra, pues igual su salvación no se pierde. El versículo 9, que es ese que descendió, pues la primera posición ya le enseñé. Él bajó a proclamar su victoria, a decirle: señores, ustedes no quisieron subirse al arca, no se fueron, no se arrepintieron, entonces yo no les vengo a predicar para salvación, solo les vengo a decir que ustedes tuvieron la oportunidad, no lo aceptaron, y de todos solamente se salvaron 8. Luego se lleva a los que están en el paraíso. Y la última, la segunda posición acerca de este versículo, porque acuérdense que el que estamos estudiando es el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios, por si usted no se ha ubicado. Dice el 9: y eso de que subió, búsquelo en Efesios 4:9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Que bajó a la parte más baja de la tierra. La otra posición teológica es la posición de la humillación, el Cristo humillado. Y esto se refiere, vea cómo son diferentes. ¿Cómo es los pensamientos diferentes? Son puntos de vista diferentes. Y eso es así, hermano. Pero lo bonito y lo ventajoso que no tiene nada que ver con su salvación. Ahí estamos bien. Esto es como los eventos escatológicos, ¿se acuerda? Nosotros tenemos una postura. Nosotros somos pretribulacionarios. ¿Sí? ¿No sabe qué es eso? Sí, ya lo explicamos. Pretribulacionarios. Hay gente que dice que no, que va a pasar en la tribulación, otros que a la mitad de la tribulación se van a ir. Pero si han creído en Jesús como su Señor y Salvador, hermano, eso no cambia nada, ¿verdad? Pero bueno, ahora, esta se basa en Filipenses 2:5. Vamos a buscar Filipenses 2:5, vamos a buscarlo. Dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros, dice, mire lo que dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ojo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, dice, en la condición de hombre, ojo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso esta posición le llaman el Jesús o el Cristo humillado, en el sentido que cuando el versículo 4, capítulo 4, versículo 9 de Efesios habla de que bajó a lo más bajo, no está hablando, dicen ellos, que bajó al Hades. Ellos dicen que
cuando habla de bajó a lo más bajo, está hablando que en sí Él se humilló. No había peor humillación. Jesús es rey, amén. Y como rey, Él, para encarnarse, primero se despojó de su cetro de rey, de su capa de rey, de su posición de Dios, y ahora se hizo hombre, se encarnó de una virgen. ¿Dónde nació? ¿En qué palacio nació? No nació en el palacio de Herodes, no nació con grandes lujos, no vivió en grandes casas, y tuvo una muerte que era una muerte que vergonzosa, humillante. Los que morían en la cruz era lo peor de lo peor, ¿sí? Era lo peor de lo peor. Entonces, esta posición acerca de ese versículo 4:9 que descendió a lo más bajo, dicen esta otra posición, no, es que Él no bajó al Hades. Es que Él no bajó a predicarles y decirles que Él había ganado y que Él venció la muerte y que porque ellos no quisieron entrar al arca, se condenaron. No, dice. Esto tiene que ver estrictamente con que Él se humilló haciéndose hombre, siendo Dios, viviendo una vida de humildad y padeciendo una muerte que era para lo peor, para los malhechores. Por eso se llama el Cristo humillado. Y aquí lo dice la Biblia, lea: haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, dejó su divinidad, aunque Él es 100% hombre y 100% Dios, unión hipostática se le conoce, pero cuando bajó a la tierra, usted no ve aparecer a Jesús más que en su nacimiento, creo que a la edad de 12 años en el templo, y luego a los 30 años, ¿sí o no? La gente pues no miraba algo más allá de Él. Es más, si ni sus hermanos creyeron al principio en Jesús, ¿o no? O sea, no crea que Jesús era físicamente hablando, tal cual era su raza, pues no cumplía los estándares normales que podía cumplir. Entonces, humillarse, dice este punto teológico, se humilló al venir, pero fue, dice, tanto el amor de Jesús por usted y por mí que no le importó, y aquí lo dice Pablo, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O decir, aquí dicen ellos, se muestra el amor de Cristo, que no le importó, siendo Dios, siendo rey, venir a esta tierra para sufrir lo peor. Bueno, sus mismos hermanos, sus mismos discípulos lo negaron, ¿o no, hermanos? Entonces esto se basa en eso. Déjenme ver qué más tenemos. Dejó su corona, su cetro. Y Jesús dice, no le predicó a los espíritus, sino a hombres y mujeres por medio de Noé. Este dice, sí, Jesús ya había predicado por medio de Noé, pero Él no vino por los que estaban en los espíritus que estaban abajo, ¿verdad? Y pues se cree que Él se preencarnó en Noé antes de la encarnación para poder predicarles a todos que se arrepintieran, y como no se arrepintieron, es básicamente lo que usan. Y luego, si se va a 1 Pedro 3:18, es el mismo versículo, el 3:18 que ya leímos. Ellos también dicen en este versículo que Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ellos dicen, bueno, es cierto, Él murió, pero murió en la parte carnal, ¿verdad? Pero la mayor humillación que Él tiene es haber muerto en la cruz, porque era considerado, bueno, de hecho, los que estaban ahí por ser malhechores. Entonces, estas son las dos posiciones, y si usted me dice cuál más le parece, me parece más la primera, porque la primera se junta con la primera posición teológica que también nos muestra el versículo 8. Entonces, para cerrar, quiero que se vaya conmigo a Efesios 4:8 para darle forma a esto.
Dice el versículo 8 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva, ¿qué hermano? Hoy no, y dio dones a los hombres. No se sorprenda. Ya aprendimos 3 posiciones, puntos teológicos. Jesús vino por los que estaban en el paraíso, los llevó al cielo. La otra, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Almas liberadas, donde a través de la predicación, esa cautividad, los que estaban cautivos del pecado, y tiene un poco de lógica, porque sí o no que nosotros éramos cautivos del pecado. Ahora pecamos, pero lo pecamos ya incluso ya con conocimiento de causa. Pero la gente que anda sin Cristo peca y le da igual. Ellos tomar, beber, hacer lo que sea, no es cosa del otro mundo. Y pues también vimos que como acerca del opresor derrotado, como Jesús hace referencia de que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, que Él venció a Satanás, y que ahora todo aquello que era cautivo por Satanás, Dios lo toma por medio de Jesús. Y estas últimas que vimos en el versículo 9, léalo. Y eso de que subió, dice, ¿qué? Dice el mismo Pablo, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos y para llenarlo todo. Entonces espero que de alguna manera nos hayan quedado claros esos 2 versículos, que son versículos bastante controversiales, que muchas veces preferimos pasarlos de noche, porque pues sí, ¿verdad? No es tan fácil explicarlo. Créame que le pido al Espíritu Santo más que mi sabiduría, que sea Él, porque son temas que grandes pensadores y teólogos se han quebrado la cabeza, este inútil siervo, pues lo que Dios nos dé, pero tratamos de explicarle para que usted también no caiga en aquello de que cuando le hablan de la cautividad cautiva. Nosotros estuvimos platicando con mi esposo un buen tiempo eso, cuál es la posición, qué es esto y lo otro, porque hay muchas, pero esas son las más importantes. Pastor, ¿eso de qué me va a servir? Mira, hermano, esto es aprendizaje bíblico. Cuando alguien le habla de la cautividad cautiva, dice, por lo menos no le digo que aprenda los textos bíblicos, pero usted ya tiene una idea más o menos de las posiciones. Cuando alguien le habla, mira, y que dice que Jesús descendió al infierno y descendió, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Ahora, la próxima semana vamos a otro tema que Pablo también tiene relación, y es el versículo 11, donde ya nos va a hablar de los que constituye apóstoles y todo eso, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar Dios mediante la otra semana. Amado, he tratado de explicarle lo más sencillo que usted, para que usted lo pueda entender como yo a mí he tratado de aprenderlo. ¿Para qué? Para que estemos claros. La palabra de Dios nos da discernimiento espiritual. Como le digo, no se trata cuál es la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo, no hay más. Entonces yo debo tener claro que esto no me va a llevar a tener conflictos con otros. Pero sí, por ejemplo, con la iglesia tradicional estamos claros que no se trata del purgatorio. Ellos han querido forzar y decir, ya ve, que aquel que va, usted reza por él, usted paga una misa y pues entre más oremos por estas personas, más rápido van a salir de esto. Amado, la decisión es en vida. La decisión es en vida. Si usted y yo tenemos vida, la misma palabra en el libro de Eclesiastés me dice que hay aún esperanza para aquel que está vivo. Porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Así que su deber y la mía es que podamos llevar el Evangelio de Cristo para que más personas sean rescatadas de las garras del infierno. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.